lo primero que me preguntaba era: ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Me miraba en el espejo y preguntaba: ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de que me encuentre en esta condición? Que mi familia esté destrozada, que tenga ganas de quitarme la vida, en esta condición que algunas veces me metía 5 días en el cuarto en depresión sin poder salir. Y me hacía esa pregunta: ¿de quién es la culpa? Una pregunta que se está haciendo mucha gente hoy en día en el mundo, preguntándose de quién es la culpa de lo que está ocurriendo, de tantos asesinatos, de tantos divorcios, de tantas muertes, de tantos suicidios. Hoy nos preguntamos: ¿de quién es la culpa? Yo estuve 29 años de mi vida preguntándome de quién era la culpa. ¿Sabes qué? Que en Puerto Rico hay un refrán que dice que la culpa es huérfana. Yo no quería aceptar mi culpa. Nadie quiere aceptar su culpa. Cuando yo veía que mi hijo, alma mía, ahora Jehová, se estaba criando con una familia disfuncional, con su madre en un lugar y su padre en otro, cuando yo no vi eso en mi familia, porque a mí me crió mi padre y mi madre, yo me preguntaba: ¿de quién es la culpa? Empecé a buscar culpables, y uno de los culpables que empecé a buscar fue a Dios. Empecé a echarle la culpa a Dios. ¿Por qué tú permites esto? ¿Por qué tú permites que el divorcio esté en mi vida? ¿Por qué tú permites que yo me ponga una pistola en la cabeza para quitarme la vida? Empecé a buscarle, echarle la culpa a Dios. Era un ignorante. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero yo tenía que buscar un culpable. Hay gente que está buscando un culpable. Uno le echa la culpa al gobierno, al presidente. Otro le echa la culpa a Dios. Otro le echa la culpa a donde se criaron. Alguien está buscando quién tiene la culpa. El problema es que cuando empecé a buscar quién tenía la culpa, choqué con un capítulo y un versículo en Jeremías 29, versículo 11, que dice: porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, son pensamientos de paz y no de mal. Quiere decir que ese día, cuando choqué con ese versículo, tuve que sacar a Dios de la lista del que tenía la culpa. Dale la mano al que está a tu lado y dile: Dios no tiene la culpa. Cuando choqué con ese versículo, me di cuenta que Dios no tenía la culpa. Porque los pensamientos de Dios para el hombre son pensamientos de bien. Quiere decir que Dios no me quería ver con una pistola en la cabeza a punto de matarme. Que Dios no me quería ver con una familia sumergida en el divorcio. Que Dios no me quería ver saliendo de la discoteca en un cuarto con una depresión que me estaba matando. Quiere decir que la culpa no era de Dios. Empecé a investigar de quién era la culpa. Estaba cansado de buscar a otros sin buscar de quién era la culpa. Empecé a buscar, me di cuenta que la culpa no es de Dios. Que la culpa de tantos asesinatos no es de Dios. Porque la Biblia dice que Él no quiere la muerte del que muere. Porque la Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me di cuenta que la culpa no era de Dios. Me di cuenta lo que tiene que darse mucha gente cuenta en este último tiempo. Me di cuenta de lo que estaba pasando en mi vida. La culpa era mía. Me di cuenta que el divorcio llegó a mi vida por culpa mía. Me di cuenta que el suicidio me estaba rondeando por culpa mía. Me di cuenta que mi familia se estaba muriendo por culpa mía. Que la culpa no era de Dios. Porque la Biblia dice que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni que su oído se ha grabado para oír. Pero que había algo que impedía que Dios me ayudara, que
Dios me quitara el suicidio, ¿sabes qué era? Era un pecado que yo estaba cometiendo. Quiere decir que la culpa era mía, que el pecado me estaba alcanzando. La culpa era mía. Yo echándole la culpa al gobierno, yo echándole la culpa a mucha gente, sin saber que la culpa era mía, que el culpable era yo. Que la Biblia dice en Jeremías 9, versículo 12: ¿por qué causa la tierra ha perecido y ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase? Digo Jehová, porque negaron mi ley, la cual di delante desde ellos, y no caminaron por ella. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de todo lo que está pasando? La culpa es de nosotros. La culpa es de un mundo que le ha dado la espalda a Dios. La culpa de lo que estaba pasando en mi vida era mía. La culpa era completamente mía. ¿Sabes qué? Entonces empecé a entender esto. Empecé a entender de quién era la culpa. ¿De quién era la culpa? La culpa era mía, porque yo no me dejé persuadir. La culpa era mía, porque por 29 años Dios intentó salvar mi matrimonio. Porque por muchos años Dios intentó sacarme del suicidio. Porque la Biblia dice en Job 33, versículo 14: de una o dos maneras Dios le habla al hombre, pero el hombre no entiende. Que Dios quiere librar su alma del sepulcro y su vida de la espada. Quiere decir que de muchas maneras Dios me habló. Dios me estaba persuadiendo. La palabra persuadir significa convencer. Dios me trató de convencer muchas veces, pero yo no me dejé convencer. ¿Sabes cuántas veces Dios trató de convencerme? Yo recuerdo un día, cuando yo era Stoller Father, yo recuerdo que estaba saliendo de un concierto. Y recuerdo que andaba con mi seguridad. Y nadie se podía acercar. Nadie podía acercarse donde mí, porque andaba con mi seguridad. Yo recuerdo que cuando me estaba montando en la jipeta donde me iba a ir, recuerdo que había un hombre que estaba parado allí. Yo pensaba que era un fanático, pero cuando me estoy acercando a la jipeta, me doy cuenta que no es un fanático, que era un borracho. Pero era un borracho que estaba vestido como que vivía en la calle. Un borracho que, alma mía, adora a Jehová, de lejos se podía percibir su olor a alcohol. Yo recuerdo que cuando yo lo vi, lo primero que hice fue meterme la mano en el bolsillo para darle dinero. Pero yo no sabía que él no quería dinero. Yo no sabía que Dios estaba utilizando a ese borracho para persuadirme. Recuerdo que cuando voy a darle dinero, él no extiende su mano, solamente me mira a los ojos y me dice: Stoller Father, no le sigas huyendo a Dios, porque Él te ama. Aleluya. Stoller Father, no le sigas huyendo a Dios, porque Él te ama. Stoller Father, no le sigas huyendo a Dios, porque Él te ama. Yo recuerdo que eso me impactó. Yo no entendía que era Dios que me estaba persuadiendo. ¿Sabes cuántas veces? ¿Sabes cuántas veces yo me monté en el avión para ir para un concierto? Y cuando se montaba al lado mío, la persona que me iba a acompañar era un evangelista. Y se presentaba y empezaba a hablarme de Dios. ¿Sabes cuántas veces yo me acosté a dormir para ignorarlo? Sin saber que yo no estaba ignorando al evangelista, que yo estaba ignorando a Dios. La culpa era mía. Si un día yo me bajaba de un avión y la muerte me sorprendía, la culpa era mía, porque no me dejé persuadir de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha persuadido? ¿Cuántas veces Dios ha mandado evangelistas a este parque para tratar de convencerte? ¿Cuántas personas Dios ha enviado a persuadirte? Ha enviado a decirte: alma mía, adora a Jehová, lo mucho que te ama y lo que quiere hacer contigo. Así fue conmigo. Pero yo seguí ignorándolo. Yo seguí ignorándolo. Yo seguía ignorando la voz de Dios.